Ya para la mitad del siglo II antes de Cristo, bueno, los macabeos, que eran, bueno, de judíos, ya se pudieron rebelar hacia antes los seleucidas y los sacaron, ¿no? De ahí, y ya de ahí surgió una dinastía judía por primera vez, ¿no? Bueno, después de cientos de años, ¿no? La dinastía ¿Pero Asmonea, de ¿no? dónde lo sacaron? O sea, los seleucidas que eran griegos, descendientes de los Ah, eso es lo griegos, que te decía, porque son los de Leucis, ¿no? ajá. Ah, no, 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 seleucidas, no, son otros, no, Ah, ok. son otros. O sea, incluso pues ahí en el templo de Jerusalén, que ya estaba algo restaurado, en ese entonces habían puesto, por ejemplo, a dioses griegos, ¿no? En vez de a Jehová, el dios judío. Entonces eso, pues obviamente enojaba muchísimo a los judíos, ¿no? Eh, y luego, bueno, ya la dinastía Asmonea se hizo bastante como corrupta y hubo de bastante desigualdad y cosas así, ¿no? Lo que pues uno espera, ¿no? Cuando alguien toma el poder, pues empieza a haber muchos problemas, ¿no? Entonces los mismos judíos pues trataron de pedir apoyo a Roma, que ya estaba la República Romana expandiéndose en ese entonces y ya había estado en contacto con Grecia durante las guerras púnicas y todo eso. Y, y ya para la mitad del siglo I antes de Cristo, bueno, Roma ya se hizo como imperio con Julio César y todo eso. Y ya por fin, antes de eso, bueno, Pompeyo acaba con los asmoneos. Y después Julio César toma el poder, ¿no? Y hace una provincia romana a Israel, ¿no? Entonces seguimos con lo mismo, ¿no? Judíos, siendo tomados por un poder extranjero que además pues sigue otras tradiciones, ¿no? Así religiosas, ¿no? Muy distintas a las de ellos, ¿no? Porque los judíos pues realmente por mucho tiempo y siempre han sido como los raros, ¿no? Siempre, siempre, ¿no? Este... o sea, con ese contexto ya uno ya puede entender un poquito qué fue lo que también pasó en el siglo I, ¿no? Porque en el siglo I hubo bastantes como rebeliones, ¿no? Ya los judíos ya estaban bastante cansados porque, por ejemplo, que eran los saduceos, como una comunidad y un movimiento judío, que era de sacerdotes, se alió mucho al Imperio Romano y en ese entonces, pues el templo de Jerusalén era en donde se sacrificaban animales, para expiar pecados, pues era un centro de comercio muy grande, ¿no? Como lo era la Meca, ¿no? En el siglo VII, ¿no? Con los musulmanes, ¿no? Eh, entonces, de ahí pues también empezó a surgir más corrupción, más desigualdad, ¿no? Obviamente una sinergia ahí entre los saduceos, y los romanos, ¿no? Entonces empezó a incrementar así como más rebeliones, ¿no? E incluso pues hay un grupo, bueno, les llaman celotes, es que es como un grupo político y nacional que surgió así en el siglo I después de Cristo, unos judíos, eh, y estos, bueno, buscaban pues justamente quitar, ¿no? Todo el poder así extranjero en esa zona, y de ahí también surgieron los sicari o los sicarios, que significa dagas, ¿no? Un sicario pues es alguien que tenía una daga y que era mandado a matar a alguien, ¿no? Y había sicarios judíos, ¿no? Y, y ellos, los sicarios y los celotes, se rebelaron así contra los romanos. Y por alguna razón, pues De ahí viene el término de sicario. quizás sí, sí, creo que sí. Sí, creo que de ahí viene el término de sicario. Pero pues sí es muy antiguo, ¿no? Ese término. Y pues ya de ahí o sea, por X o Y razón, o sea, los romanos, pues el imperio más grande en ese entonces, como que no pudieron repelar, ¿no? A los celotes y los sicarios y se desplegaron, ¿no? Sus fuerzas. Y después, 4 años después, por el 70 después de Cristo, regresaron y ensarcaron bueno, rodearon a los sicarios que se habían como, ¿cómo se llama? Se habían metido a un fuerte que había construido Herodes, un fuerte ahí cerca del Mar Muerto, el Masada, y los dejaron ahí así, sin poder salir, ¿no? Y sin tener acceso a que tengan más comida y todo eso, ¿no? Entonces, pues estaban esperando a que se murieran. Y la verdad es que lo que hicieron, pues es así como, wow, ¿no? Se suicidaron entre todos, eran como 900, y cada uno así se iban matando, ¿no? Así. Y ya al final se supone que en los últimos 10 eligieron a uno como para matar a todos los demás, y ya el último, pues ya se suicidaba, ¿no?
O sea, era un ambiente bastante hostil. Era como la provincia, yo creo que romana, Israel, más en ese entonces yo creo que más hostil, ¿no? Porque los romanos nunca pudieron, perdón, los judíos como que nunca pudieron aceptar, ¿no? Ese poder extranjero que incluía su política y su religión en su nación elegida por Dios, ¿no? Entonces, entendiendo eso, o sea, ya uno puede ver el por qué, por ejemplo, el Nuevo Testamento pues está escrito en griego, ¿no? Porque en Roma, para, bueno, decía que, o sea, cuando los asirios llegaron, así invadieron el reinado de Israel, los sacaban y los metían en zonas marginadas, en donde se hablaba arameo. Entonces, en la mayoría de Israel, los ciudadanos no educados y campesinos hablaban arameo, ¿no? Pero los judíos, así como todos los otros ciudadanos romanos educados, hablaban griego, ¿no? Porque desde Alejandro Magno, esa se hizo la lengua oficial, ¿no? Sí existía el latín, pero realmente la mayoría hablaba griego y escribía en griego. Ya fue después del siglo IV que ya se empezó a usar más el latín, ¿no? Y de hecho, pues ya en el siglo IV se tradujo la Biblia al latín y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ya para ese entonces la mayoría hablaba griego, o sea, los educados, y ahí fue cuando ya se hizo, pues, se empezaron a hacer los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Que pues la Biblia es un conjunto de, pues, muchísimos libros y manuscritos, ¿no? Que han sido recopilados y obviamente editados con muchos errores y todo eso, ¿no? Porque el en ese entonces el griego que se ocupaba, por ejemplo, no tenía, este, ¿cómo se llama? Espacios, ¿no? Ni puntos, ni comas, ¿no? Todo se escribía así de corrido, ¿no? Entonces eso pues también se presta mucho para que haya, bastantes errores, ¿no? Aparte de que, pues bueno, había razones teológicas y políticas como para hacer cambios intencionales, ¿no? A esos manuscritos, ¿no? Este, pero bueno. Aparte de Uh-huh. que, o sea, según lo que yo tengo, o sea, lo que tengo entendido es que hasta los mismos escritos de otras personas como que los iban modificando, ¿no? O sea, por ejemplo, los evangelios, según lo que leí, es que pues, algunos decían ¿no? así como, o sea, cierta cosa, pero que hubo también alguna modificación posterior, ¿no? A ese mismo escrito. ¿O estoy ahí mal? No, sí, 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 o sea, se estima más o menos que, bueno, los manuscritos que se han descubierto y han sido catalogados en griego han sido como unos 60,000, ¿no? Manuscritos de la Vulgata, que es la Biblia que se tradujo al latín en el siglo IV por Jerónimo, se han descubierto como 10,000 manuscritos, ¿no? Y luego entre los textos de los apologistas cristianos, los que defendían la fe cristiana que hoy conocemos en general, y que citaban muchos textos de los evangelios y de las cartas paulinas del apóstol Pablo. O sea, hay muchísimos manuscritos, ¿no? Que obviamente tienen muchísimas variaciones y se estima que hay como 300,000, así, o 400,000 variaciones, ¿no? O No, sea, pues, y va cambiando, ¿no? O sea, digamos, pienso en alguna. Bueno, si quieres, o sea, lo que podemos hacer es como un poquito hablar ahora sí, o sea, de los distintos cristianismos que había en esos siglos. Y ya de ahí, bueno, podemos ver un poquito cómo es que variaban, ¿no? Y por qué variaban así los a ver, textos, pero, ¿no? o sea, ¿cuál es, dentro de lo que tú has leído, Ujú. y yo creo que ahí también ya tiene un poco que ver lo que tú crees, porque pues si varió tanto, realmente para decir que uno estuvo bien y el otro estuvo mal, pues ha de estar en chino. Pero basándote en lo que tú has leído y lo que tú crees, ¿cuál eran o sea, qué era lo que realmente Jesús experimentó y qué es lo que realmente quería cambiar? O Mm. sea, ¿por qué se levantó contra los romanos y qué es lo que realmente quería transmitir al pueblo o Bueno, yo lo predicar? que, lo que creo, o sea, uno sí creo que sí existió Jesús, ¿no? Hay una posición así, creo que le llaman mititistas, o sea, que ha surgido últimamente, en los últimos años, que mencionan que
Jesús es un puro hecho, bueno, es pura mitología, ¿no? Que nunca existió, así como Dionisio, Mitra, otros dioses asociados al dios Sol, ¿no? Y que pues Mitra, por ejemplo, pues se dice que nació el 25 de diciembre, ¿no? En el solsticio de invierno, ¿no? O sea, hay personas que, bueno, argumentan eso, ¿no? O sea, yo sí creo que sí existió, bueno, y ellos argumentan que no existió porque hay muy pocas fuentes fuera del Nuevo Testamento que mencionan a Jesús. Muy, muy, muy pocas, ¿no? Eh, y, y obviamente de contemporáneos de Jesús hay muy pocas, ¿no? Séneca, que era contemporáneo de Pablo y de Jesús, un filósofo estoico, romano, pues no menciona, ¿no? A Jesús. Hay un historiador que se llama Josefo, un judío a finales del siglo I, que menciona así en un pasaje así como muy vagamente a un tal Jesús, hermano de Santiago, que fue crucificado, ¿no? Nada más. Jesús, bueno, tenía un medio hermano que se llamaba Santiago, ¿no? Entonces, hay muy pocas, así como referencias, ¿no? Sin embargo, o sea, la forma en cómo están los evangelios, hay varias así como, ¿cómo decirlo? Como pistas que sí te pueden llevar a que pues realmente sí existió, ¿no? O sea, por ejemplo... Yo ahí, a ver, yo ahí uh-huh. tengo una duda porque lo que yo leí es que el primer evangelio se escribió 2 décadas después de la muerte de Jesús. Sí. Uh-huh. Entonces, pues ya desde ahí, o sea, sí está, pues está cabrón, güey. O sea, imagínate, yo me muero y en 20 años tú empiezas a escribir mi historia. Sí, Pues yo claro, sí. ya desvariaste bastante lo que realmente fue, ¿no? Sí, o sea, nunca vamos a saber así lo que... O sea, luego ni siquiera sabemos lo que uno dijo hace 10 años, ¿no? O sea, o sea, va a ser imposible, ¿no? Saber así exactamente qué predicaba Jesús, pero bueno, se pueden inferir varias cosas si uno asume que si existió Jesús y fue un Jesús histórico que estaba condicionado a su época y a su cultura, que era judía, entonces sí se pueden inferir varias cosas, ¿no? Que sí están presentes en los evangelios, ¿no? El primer evangelio que se escribió fue el de Marcos, ¿no? Como dices tú, o casi 30, 40 años después, ¿no? El primer evangelio que se escribió, el de Marcos, es un poquito el más cercano al que podríamos tener al Jesús histórico, ¿no? Y ese Jesús histórico, por ejemplo, para eso pues hay que entender un poquito como la teología así judía, que a grandes rasgos... bueno, o sea, tiene muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que tiene es el Mesías, ¿no? O sea, el Mesías significa ungido. Ungido es alguien que antes le derramaban así como aceite en el cuerpo, como representando simbólicamente que Dios ha seleccionado a esa persona para establecer el reino de Dios en la tierra. Pero es un reino, antes se creía que era un reino más bien político, ¿no? Incluso hasta a veces pues militar, ¿no? Y era establecer así el reino de Dios en Israel, ¿no? El rey David, por ejemplo, pues lo ungieron, ¿no? Y se dice que Jesús pues era descendiente directo del rey David, ¿no? Cosa que pues también ahí es muy probablemente que no, y en los evangelios lo fueron poco a poco. De hecho, en los evangelios conforme van progresando los evangelios, van habiendo más cambios, ¿no? En el evangelio de Marcos se dice que Jesús nació en Nazaret, ¿no? Una pequeña villa de Galilea, que pues no tiene nada que ver así con Belén, que es donde nació David, ¿no? Y ya después en los otros evangelios, como el de Lucas, que se escribió como por el 80, 90 después de Cristo, ahí mencionan, por ejemplo, que Jesús sí nació en Belén, pero que estaba en Nazaret, y que en ese entonces, cuando Jesús nació, un gobernante sirio, que bueno, era gobernante de Roma, pero en Siria, mandó a hacer un censo, ¿no? Y pidió para ese censo que todas las personas fueran a su ciudad natal, ¿no? Lo cual, pues, si te pones así como de una forma muy lógica, pues es muy, muy lógico que todas las personas en esa zona, en el Oriente Próximo y en Israel, en ese entonces, hubieran dejado todos sus trabajos y sus familias como para irse a su ciudad natal, que estaban pues a días, ¿no? Caminando, ¿no? O sea, hubieran parado la economía, ¿no? Entonces hay como varias cosas que pues, obviamente en los evangelios tratan
corregirlos o cambiarlos para seguir con la misma teología judía, ¿no? Entonces dentro de ella, o sea, está la onda del Mesías, este ungido, seleccionado por Dios para establecer el reino de Dios en la tierra. Y antes los judíos veían esto pues como un rey, ¿no? Alguien poderoso que sí pueda establecer, ¿no? Así, algo político, ¿no? Así en la tierra, ¿no? Y en los evangelios, Jesús, por ejemplo, trata de evitar o sea, en el primer evangelio, en Marcos, pues trata de evitar que se le diga el Mesías, porque para los romanos ser Mesías, pues también implica alguien que se va a rebelar, ¿no? Y va a querer quitar su gobierno, ¿no? De ahí, ¿no? Entonces, pues, o sea, si infieres todo eso, pues puede decir que a lo mejor Jesús, pues era alguien que sí se consideraba el Mesías, como muchos otras personas de su época, que también fueron crucificados. También está esa parte histórica, y los romanos pues eran buenos también registrando, ¿no? Cosas. Entonces sí hay varios documentos que sí registran eso, así de varios judíos que se consideraban los mesías y pues fueron crucificados por sedición, ¿no? Por rebelarse hacia a Roma, ¿no? Entonces, de entrada, pues yo sí creo que eso sí es como lo más ¿Y qué es lo que diferencia posible. a Jesús de los otros que también se autoproclamaban el Mesías? O sea, yo creo que en su vida realmente nada, ¿no? Más bien lo que lo diferenció fue, o sea, el, El personaje que crearon el los personaje que, evangelistas. ajá, sí, el personaje que se creó, y el apóstol Pablo fue el convertido más grande, yo creo que, y el que más influyó así en el cristianismo. Y ya fue con él, o sea, Jesús, yo no creo que, como Mahoma igual, no creo que tenían la intención de crear una nueva religión, simplemente estaban tratando de reformar su religión, ¿no? Que, pues bueno, el judaísmo en el caso de, de Y Jesús, ¿no? quizás hasta más, bueno, no sé, pero estoy pensando que quizás hasta también más eh, su, pues no sé si le llamaran estado o cómo se dividía en ese entonces. O sea, quizás hasta también era un tema político, ¿no? Sí, O sea, como un revolucionario, por así sí, decirlo. sí, o sea, pues o sea, después de que muere Jesús, como 30 años después, surge el movimiento revolucionario, lo de los celotes, ¿no? Celotes con Z, ¿no? Que era un movimiento revolucionario político nacionalista, y por eso los romanos les dieron en la madre, y en el 70 destruyeron el templo de Jerusalén, ¿no? Ya como muy definitivamente, ¿no? Entonces sí era un movimiento muy mesiánico, ¿no? En el sentido de que personas buscaban tener esa como elección divina para poder derrocar al gobierno extranjero, que en este caso pues era el Imperio Romano, ¿no? Entonces, o sea, de entrada, pues yo creo que el Jesús histórico, pues más o menos tendía un poquito a eso. No estoy diciendo que era un celote, aunque bueno, hay argumentos ahí que pues quizás sí era un celote, porque los celotes eran muchísimo más revolucionarios en cuestión de violencia. Este, Eso pues no nos consta, porque pues te digo que 30 años después ya surgió el movimiento de los celotes, ¿no? Y de los sicarios y todo eso, ¿no? Este, entonces, pues de entrada es eso, y una de las razones por las que los judíos pues hoy en día todavía no creen en Jesús, como el Mesías, pues es porque, o sea, si tú crees que el Mesías es alguien que va a establecer el reinado de Dios aquí en la tierra de una forma así como política y nacional, pues Jesús es todo lo contrario a eso, ¿no? Porque lo torturaron y lo sacrificaron y lo crucificaron, ¿no? Entonces, esa es una razón por la que los judíos pues no se adhieren, ¿no? Al cristianismo, que pues Cristo es el ungido en griego, ¿no? Es la forma griega de Mesías, ¿no? Cristo y Mesías es lo mismo, ¿no? O sea, pero por ejemplo, si los mismos judíos se supone que ellos están siempre, o sea, ellos están a la espera del Mesías, ¿no? Sí, Eh, antes más, antes yo creo que bueno, más. entonces con Y más en ese razón, entonces pues más, ajá. si en ese entonces todavía eran personas que estaban en espera del Mesías, o sea, no sería como un poco, y Jesús era judío, no sería como un poco contradictorio que él se autoproclamara el Mesías.
No, porque, o sea, de entrada, pues el Mesías tenía que ser judío, ¿no? Porque era el pueblo elegido de Dios y pues el pueblo elegido O de no Dios era un estaba... poco ventajoso? O sea, el decir chingue su madre, yo soy el Mesías. Pues, digo, o sea, si ese es el caso de que Jesús se declarara ser el Mesías, o sea, nunca vamos a saber muy bien sus intenciones. Lo que sí podemos saber es el ambiente político y social y religioso y económico en ese entonces, que en ese entonces eh, los romanos, pues estando estableciendo la provincia así de Israel ahí, pues hicieron una mancuerna muy grande con los sumos sacerdotes y los sacerdotes del templo de Jerusalén y sacaron mucha lana, ¿no? Y de ahí pues hubo mucha desigualdad, ¿no? Y aparte Herodes, el Grande y Herodes Antipas, pues hicieron nuevas ciudades, ¿no? Y ciudades más griegas, ¿no? Lo cual también eso implicaba que pues también campesinos, que muy probablemente pues uno de ellos quizá fue Jesús, pues tuvieron que ir a trabajar a estas ciudades y también vieron así la gran desigualdad que estaba surgiendo, ¿no? Y si esa desigualdad surge de por un país o un gobierno, un poder extranjero, pues se puede asumir que pues entonces pues sí, también Jesús pues estaba dentro de ese mismo sector de judíos en ese entonces que se consideraban mesías porque pues ya estaban hasta la madre, por así decirlo, ¿no? Del gobierno romano ahí, ¿no? Entonces, y por eso pues, o sea, así como que al principio pues sí, como que empecé un poquito con la historia como para también entender pues que pues los judíos muchísimos años pues han estado así también, ¿no? O sea, bajo su misión extranjera, por así decirlo, ¿no?